Dios les bendiga, hermanos. Qué agradable es estar con ustedes participando de este momento de tanto significado para la congregación cristiana. Es una bendición muy grande de parte de Dios para la que llegamos llenos de expectativas, dispuestos a dejarnos sorprender de Dios por su palabra, por su espíritu. Siempre hay algo nuevo que nos llama la atención y que impacta nuestra vida y que le da sentido a esta experiencia. Por eso venimos con mucha expectativa a nuestro culto y los estoy invitando para que con esa actitud permitamos pues que hoy Dios nos provea de esa salvación maravillosa que siempre está allí para todos los que podamos creer. Gracias a Dios por esta oportunidad. Los voy a invitar para que estemos de pies y vamos a orar a Dios. Vamos a darle gracias por esta oportunidad y vamos a pedirle que nos dé su dirección en nuestro culto de esta mañana. Un culto maravilloso que estarán viendo muchas personas en este país y fuera del país. Muchas personas en el estreno y otras que lo verán posteriormente. Pero para todos hay mucho de parte de Dios. Hay grandes bendiciones que debemos disfrutar. Cerremos nuestros ojos y oremos. Levantemos nuestras manos al cielo. Dios de los cielos, te damos gracias en esta mañana por la maravillosa oportunidad que tenemos de reunirnos, por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Lo consideramos un verdadero privilegio, pues la fe que nos ha sido dada a través de nuestro Señor Jesucristo nos ha salvado porque nos permite aprovechar al máximo el significado de esta experiencia de congregación. Siempre hay una palabra de claridad, de consolación, de estímulo para seguir adelante, para encontrar alternativas en medio de las situaciones que vivimos. Y todo el tiempo, Señor, nos sorprendes con cosas maravillosas. Y hoy estamos llenos de expectativas, dispuestos a recibir ese impacto maravilloso de tu palabra que nos llena, que nos salva, que nos motiva. Pedimos tu dirección, Señor, para nuestra reunión. Guíanos en todos los aspectos de nuestra actividad, en medio de nuestras alabanzas, para recibir tu palabra como debe ser, para asimilar ese espíritu que tu palabra nos trae y al final de nuestro servicio tener la gran sensación, Señor, de una experiencia de reposo, de una experiencia de seguridad, de una experiencia en la que tu presencia lo llena todo. Gracias, Padre, por escucharnos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, los invito a que leamos la palabra de Dios. Vamos pues a abrir nuestras Biblias y en esta mañana lo vamos a hacer en el libro del profeta Isaías. Vamos a leer en el capítulo 52, vamos a iniciar la lectura en el capítulo 52. Vamos a leer el último canto del siervo sufrido de Jehová, que es el cuarto. Ese canto comienza en el capítulo 52, versículo 13, y también todo el capítulo 53 hace parte de este canto. Isaías 52, 13, hasta finalizar el capítulo 53. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera
fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Capítulo 53, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra, qué cántico tan significativo para los creyentes, y que tendrá mucho que ver con la predicación de esta mañana, que posteriormente estaremos escuchando de parte de nuestro líder y pastor Jorge Enrique Orejuela. Bien, hermanos, ahora vamos a disponernos para alabar a Dios con nuestros cánticos. Los invito pues para que en la disposición ideal lo hagamos y disfrutemos de este tiempo tan especial. Dios les bendiga. Muchas gracias. Servidle con alegría.
sus atrios con alabanza, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría, venid ante su presencia
hacia el mundo pecador. Dios en Cristo ha revelado su eternal y santo amor. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Todopoderoso Dios, siempre tú serás Señor. No depende de un factor ni de una condición. En verano o en invierno, aunque caiga el hombre en su error, aunque tiemble el universo, a pesar de todo, sigue siendo Dios, todopoderoso Dios.
no depende de un factor ni de una condición. En verano o en invierno, aunque caiga el hombre en su error, aunque tiemble el universo, a pesar de todo, sigue siendo Dios, todopoderoso Dios. Todopoderoso Dios, siempre tú serás Señor. No depende de un factor ni de una condición. En verano o en invierno, aunque caiga el hombre en su error, aunque tiemble el universo, a pesar de todo, sigue siendo Dios, todopoderoso Dios. Oh, en verano o en invierno, aunque caiga el hombre en su error, aunque tiemble el universo, a pesar de todo, sigue siendo Dios, todopoderoso Dios. Quiero estar ante ti, mi Señor, dispuesto a escucharte, sumiso a tu voz, a ir donde quieras, hacer tu voluntad. Yo quiero ante ti rendido estar, rendido
Señor. Nada de mí yo te puedo ofrecer, vengo ante ti tal como soy. No encuentro palabras para expresar lo que es sentirte cerca y tu voz escuchar. Vengo ante ti tal como soy. No encuentro palabras para expresar lo que es sentirte cerca y tu voz escuchar. Hermanos míos, gracias a Dios porque podemos tener esta oportunidad magnífica de encontrarnos hoy para hacer una reflexión seria alrededor de la palabra de Dios. Esta experiencia cultica es hermosa, la vivimos con mucho entusiasmo. Para nosotros el culto cada vez adquiere más peso, más sentido. Estamos adquiriendo una riqueza a la luz de la experiencia que nos ha tocado vivir, adquiriendo una sensibilidad especial para disfrutar los buenos espacios que Dios nos da. Gracias a Dios por todo lo que hasta aquí hemos hecho en esta jornada dominical. La palabra de Dios ha sido oportuna en ese texto extraordinario del libro de Isaías, en el capítulo 53, siempre recibiendo el estímulo del gran programa de Dios. Estamos leyendo un texto que
que se escribió muchos siglos antes del suceso histórico de Jesús y cómo tiene sentido para nosotros, cómo une dos momentos históricos y cómo nosotros nos acercamos 20 siglos después de Cristo a su realidad y a su contenido. Gracias a Dios por nuestras canciones. Poder decirle a Jesús, estamos, hermanos, entrando en una etapa del estudio donde necesitamos ver de cuerpo entero quién es Jesús y qué representa Jesús para nosotros y los grandes logros de Jesús. Jesús, hermanos, no es ningún pintado en la pared. Jesús es alguien grandioso, es el héroe de la historia humana, es aquel hombre que logró las metas jamás soñadas por nosotros los seres humanos. Y poder decirle a Él que queremos caminar siempre con Él, tomarle fuerte de la mano y poder sentir su fortaleza en nosotros. La frase de la canción es hermosa, porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó, porque en Cristo mi carga es ligera. Todas expresiones que tienen que ver con la gran victoria de Cristo y su generosidad para con nosotros, para hacer que nosotros disfrutemos de los privilegios, de los logros alcanzados por Él a través de su entrega, de su disposición abnegada por lograr las metas del propósito de Dios. Bendita experiencia la de Jesús. Hoy estaremos hablando de algunas cosas maravillosas de Él. Vamos a orar, hermanos míos, para que Dios nos guíe en este culto, en esta parte de la palabra de Dios predicada y asimilada por la iglesia. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo especial, por esta hora maravillosa de nuestra actividad cúltica. Te estoy dando gracias por la comunidad que está congregada y todos aquellos que posteriormente se pondrán en contacto con esta enseñanza y con este culto en su disposición para hacer la experiencia espiritual de recibir formación a través de la iglesia. Gracias, Dios mío, por esta experiencia de iglesia. Te pedimos que nos guíes, que nos ayudes en la reflexión que haremos hoy. Guía, Señor, a tu siervo en todos los argumentos que se precisan para que la iglesia sea edificada y guía a la iglesia en ese interés de asimilar correctamente la propuesta tuya a través de tu palabra. Bendícenos entonces a todos, interviene en medio nuestro, susténtanos y dale el giro correspondiente en la mente de cada uno a la claridad de la verdad que nos das. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Sí, hermanos míos, siéntense por favor. Estamos hablando de la justificación y hace 8 días mostrábamos cómo la justificación es una obra de Dios, cómo Dios decide declararnos justos y lo hace como juez soberano, de modo que es inapelable la decisión de Él. Pero como nosotros necesitamos entender todos los procesos legales que sustentan las decisiones divinas, el perdón de Él, su justificación, el hecho de decidir Él pasar por alto los pecados pasados nuestros,
no tomarlos en cuenta. Pues, hermanos míos, es grandioso y sin embargo precisamos que a través de las razones que Él nos revela, nos explique cómo lo ha logrado. Y sucede que ese logro de Él es la base de grandes doctrinas de la fe cristiana. Ese decidir Dios no tomar en cuenta nuestros pecados pasados en la idea de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 25 y 26, Romanos 3, 25 y 26, cuando dice, hablando de Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar en su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ese acto de Dios, hermanos míos, es una cosa que muchos pudiéramos verla como una decisión muy arbitraria, entendiendo que es de Dios. Entonces uno dice, pues Dios puede hacer lo que Él quiere. Y sucede que no. Dios no puede hacer algo distinto de lo que en justicia se debe hacer. Por tanto, lo que Él quiere siempre es justo. Al final, Dios hace lo que quiere porque todo lo que decide es correcto. La cosa es cómo podemos entenderla. Porque esa declaración de justicia, en su validez, no es una declaración caprichosa y abusiva, sino basada en las razones objetivas de un juez que en su sabiduría se apoya en la ley correctamente entendida. El principio legal, piensen ustedes, para que Dios diga, no tome en cuenta los pecados de ellos, los pecados pasados de ellos. El principio legal que se aplica, nosotros lo identificamos cuando entendemos la poderosa obra de redención que a nosotros nos ha cobijado. Hemos sido redimidos. Redención, el término redención, es un término con un gran sentido. Es una expresión que indica la condición de aquellos que han recibido la oportunidad de ser rescatados de una condición inadecuada. Podríamos decir que la redención es la oportunidad que tiene una familia, un clan, un grupo grande de familias unidas por parentesco, un pueblo, o podríamos decir en general la especie humana, esa oportunidad de protegerse a sí misma usando sus recursos para el bien de todos. Esto es interesantísimo, porque en el orden de Dios y dentro de las normas del funcionamiento de lo que Dios ha creado, Dios siempre hace sistemas que están establecidos en una organización donde todos pueden recibir de todos pueden ser influenciados por todos, aunque existan individualidades, porque nosotros somos seres humanos individuales. Cuando hablamos de la especie humana, en la especie humana nosotros estamos dentro de un gran sistema
Dios nos ve así, de modo que el desarrollo de la especie humana, Dios lo colocó para que la misma especie fuera logrando los avances pertinentes para llegar a la meta del presupuesto para lo cual Dios nos creó como especie. De modo que cuando nosotros hablamos de redención, es algo que tiene que funcionar dentro de la estructura, hermanos míos, de un sistema en el que todos están interrelacionados y están metidos dentro de un orden, de modo que todo lo que haya para el bien, por ejemplo, de la especie, todo eso surja de las potencialidades que Dios le colocó a la estructura, de modo que somos una estructura unida, todas como una red, como un sistema, como una estructura corporal. Y así nos encontramos con la humanidad. ¿Ya? Esta es la humanidad. Y de esa forma, la humanidad puede nutrirse de todo lo que sus miembros vayan desarrollando, vayan produciendo. Y podríamos descubrir el hecho de que en esta humanidad existen, digamos, como estructuras o condiciones más maduras, ¿ya? Pero al mismo tiempo existen condiciones infantiles y se espera que la parte madura aporte elementos para el bienestar del elemento infantil, que la madurez de unos favorezcan el desarrollo de lo infantil. Aquí hay, por ejemplo, suficiencia. Aquí hay escasez. ¿Ya? Se espera que lo suficiente aporte para el sustento de los territorios donde hay escasez. ¿Ve? Entonces, todo tiene que aportarse dentro de las condiciones que se van dando, porque la humanidad tiene que dar una medida, tiene que dar un desarrollo, y todo lo que hay para esa humanidad, Dios lo colocó como potencialidades dentro de la misma humanidad. Fíjese que en los programas de Dios no existen individualidades suficientes, sino que la suficiencia la da la colectividad. De modo que cuando alguien en su infantilismo, en su estructura elemental, pretende, digamos, alcanzar objetivos, desconociendo el valor y las posibilidades que tiene él en su vínculo con el resto, entonces esa persona se pierde las verdaderas oportunidades. Ese es el orden de Dios, ese es el sistema. Dios
hizo al universo, oiga lo que estoy diciendo, Dios hizo al universo con una potencialidad tal que el universo tenía toda la capacidad para desarrollar lo que se ha venido dando. Y el universo tiene para producir resultados finales con diferentes procesos que se dan en diferentes regiones del mismo universo. Total, lo que aquí se tiene que dar, lo que aquí se tendría que dar, se produce con todo lo que Dios colocó allí. No hay necesidad de agregar nada, sino que lo que hay allí funcione como debe ser. Y cuando así hace, van resultando los objetivos para los cuales Dios creó el universo. Dios hace las cosas así. Para Dios, el elemento colectivo le da sentido a lo individual. Y lo individual ya justifica el esfuerzo de lo colectivo. Es una cosa enorme. Por eso nosotros, los cristianos, entendemos mejor la iglesia cuando descubrimos la figura metafórica que usa Pablo al decir que la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Es una estructura corporal donde todos se nutren, donde todos se apoyan, donde todos se sustentan y todos facilitan el desarrollo de todos, ¿ya? Y eso, hermanos míos, porque es que esa estructura corporal tiene todo el potencial para llegar a ser lo que Dios ha dispuesto. Esa idea, fíjense ustedes, que es una idea clave para entender la redención. Oigan lo que estoy diciendo, es una idea clave para entender la redención. Entonces decimos que la redención es la oportunidad que tiene un sistema de esos, ¿ya?, para protegerse a sí mismo, usando sus recursos para el bien de todos. En medio de la escasez o en las grandes pérdidas o la tragedia de caer bajo el dominio de extraños, en el caso de las familias, de los clanes, en el caso de los países, se dispara inmediatamente los mecanismos del principio de redención. Y es que cuando se presenta la necesidad aquí, la escasez allá, el sistema tiene el poder de llegar allí y llenar el vacío, resolver la situación, rescatar al que ha caído bajo condiciones de cautiverio y traerlo nuevamente a la libertad en el ambiente comunitario. Y vea, hermanos, que cuando una familia funciona así, una familia se vuelve indestructible. Cuando una estructura, un bloque más grande, digamos una comunidad de una familia extendida se comporta de esa manera, se vuelve una condición que dura muchos años y es respetable. Cuando un país funciona así, hermanos míos, no hay nadie que pueda destruir su desarrollo. La tragedia es lo contrario, que mucho tiene que ver con lo que nosotros vivimos en medio de nuestras condiciones mal estructuradas y nuestra condición infantil, socialmente hablando. Y es que cada quien está tirando para su lado, cada quien está buscando lo suyo y van drenando el sistema porque al final nadie apoya a nadie y porque al final todo el mundo quiere encerrarse con lo poco mucho que tiene, no entendiendo que su propio beneficio se nutre de poder él aportar donde el vacío se encuentra dentro del sistema.
¿Qué problema tan serio es ese, no? Por eso, cuando estoy hablando de algo como la redención, yo quiero que entiendan los orígenes de todas estas cosas, porque nosotros hablamos de redención en los términos formales en la redención es que alguien asume la responsabilidad de rescatar a los que caen bajo condiciones de cautiverio, cosas así por el estilo, y eso tiene sentido. Pero veamos el trasfondo es el sistema programado por Dios. Ser iglesia es eso. Y lo que hace que una iglesia sea solvente y sea madura es esa capacidad, ¿ya? Donde hay unos que sobrellevan a los otros. Hay unos que ayudan a llevar las cargas de los otros. Hay quienes solventan a los que no tienen suficiente en un determinado campo. Hay quienes se dedican a preparar lo que dice Efesios capítulo 4, ¿ya? Eso que hace Jesucristo de nombrar sus ministros para que se dediquen a preparar a los ministros para el servicio de la obra de Dios. ¿Para qué? Para que todos crezcamos armoniosamente. Y en ese crecimiento llegue el día en que, identificados en una idea central, en un nivel de desarrollo, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de lo que es el Hijo de Dios, lo que es el programa de Dios, Hijo de Dios, ¿ya? A las condiciones maduras de un hombre que tenga la estatura de la plenitud de Cristo. Y que no haya en medio nuestro niños que son llevados como veletas en medio de un mar tempestuoso, de un lado para el otro, de todas las ideas que en el mundo existen, ¿ya? Ideas que se filtran dentro del sistema porque el sistema no cubre, porque el sistema no comunica, no enriquece, y al final tenemos un desarrollo anormal, donde unos cuantos crecen, los otros se mueren por desnutrición, por incapacidad para interpretar correctamente lo que de Dios deben interpretar. Así que la redención tiene que ver con esa idea, ¿ya? De esta forma podemos decir, a nosotros nos puede redimir un miembro de la familia o de la especie, en este caso que estamos hablando de la especie humana. A nosotros nos puede redimir una persona que pertenezca al sistema. Alguien que tenga poder para hacerlo, que tenga esos recursos de suficiencia y nos puede redimir en nuestra escasez, ¿ya? De modo que cuando se va dando esa condición, nosotros vamos siendo suplidos y al final no hay necesidad dentro del sistema. Aunque van apareciendo una aquí, otra allá, el mismo sistema lo está cubriendo. Nos puede redimir a alguien que tenga vocación para hacerlo. Alguien que tenga voluntad para hacerlo. Alguien que descubra su papel y se identifique con la necesidad y se sienta comprometido con eso de sacar adelante la comunidad, porque allí está el bienestar propio y de los suyos. Eso de tener voluntad para hacerlo va convirtiendo a personas en especialistas en ir llenando vacíos, en ir resolviendo situaciones deficientes, en ir rescatando a aquellos que caen bajo el poder de fuerzas extrañas o de condiciones inadecuadas para elevarlos y llevarlos al desarrollo de vida al que se pretende llevar.
Vean que entonces la redención es un programa intrafamiliar. Y a su tiempo, cuando hablemos de el típico redentor del Antiguo Testamento, la expresión hebrea, el Goel, en el Antiguo Testamento, ustedes descubrirán que es alguien a quien se le dan, digámoslo así, se le da autoridad, se le concede méritos o tiene las suficiencias para estar resolviendo condiciones dentro de la estructura social familiar que demande intervención y redención, que demande protección, que demande garantías. ¿Ve? Eso, hermanos, es grandioso, porque es el programa de Dios. Y es imposible que a nosotros nos vaya la vida dentro de la estructura de la iglesia y nunca podamos entender que para tener éxito, así es como tenemos que funcionar. Que no existe un éxito donde yo diga, llegué a la iglesia y Dios a mí me prosperó de una forma tal que en poco tiempo yo tuve tanto como la gente que más tiene en este mundo, pero yo vi que en la iglesia mucha gente nunca recibió nada, de modo que el privilegiado fui yo, la persona amada por Dios fui yo. No sé qué habría en esas personas que Dios no les dio y la persona no entiende que esas personas no recibieron fue porque nunca ocupó el lugar que debió ocupar para redimir lo que estaba al alcance suyo, pues para eso le dio Dios. Pero la persona entendió que le dio Dios para él, para luego ufanarse y en esas condiciones altivas salir del medio, buscar el contacto con otros poderosos y abandonar el medio donde fue surtido para surtir el medio. Y entonces se convierte en alimentador de un medio extraño, porque así se convierten. A otros les entregan sus esfuerzos, a otros les entregan todos sus logros que hicieron rodeados de gente válida y terminan siendo usados en los intereses mezquinos del mundo, porque nunca se proporcionaron para ser bendecidos por Dios al ser usados dentro de la comunidad. Es la misma historia del hombre que progresa mucho, y progresa porque al lado tuvo una mujer y un medio social familiar que lo apoyó, lo respaldó, y ya cuando está por allá arriba, él cree que él se ha ganado todo eso con el esfuerzo personal, sin la colaboración de nadie, y entonces ya decide abandonar su medio, abandona a la esposa que luchó al lado de él a brazo partido, y busca a otra mujer, termina entregándole las energías a un medio que lo recibe porque le conviene recibirlo, pero que está buscando sacar provecho, le entrega a otro ambiente social, familiar, su poder económico y deja sin surtido, sin apoyo, aquellos que se esforzaron para llevarlo donde lo llevaron, pensando que con él todos estaban siendo llevados hacia el desarrollo y el bienestar. Qué triste todo eso, ¿no? Qué triste. Y la gente dice es que yo tengo derecho, porque es que yo lo conseguí. No se ve dentro de un sistema. El que no se ve dentro de un sistema nunca se salva. De hecho, el que no se ve dentro de un sistema nunca conoce el evangelio, aunque se diga evangélico. Aunque se diga evangélico. Eso es el caso de muchos líderes religiosos. Llegan al medio religioso a ver qué consiguen. Y yo no me imagino un líder espiritual que dice ser ministro de Cristo y no entienda estas cosas que identifican el ministerio de Cristo. Y no haga nada por el beneficio de los otros y no sacrifique nada de lo suyo por el bienestar de los otros. Entonces, en esos ambientes, ya, el cristianismo no está presente, aunque eso se llame cristiano, donde cada quien está buscando su bienestar particular,
allí Cristo no está y por tanto no hay redención. No existe manera de redención, manera en que alguien sea redimido. Y fíjese que no está hablando solo de cosas materiales, está hablando de lo espiritual, porque lo espiritual funciona así. Los resultados espirituales se dan por aportes de aquellos en donde el surtido es abundante y enriquecen a otros que van llegando en sus limitaciones y en sus deficiencias y son nutridos para elevarse ellos a la categoría de personas suficientes para nutrir a otros, y así va creciendo toda una poderosa estructura moral y espiritual. Por eso cuando Dios nos declara justos, diciendo, yo no voy a tomar en cuenta sus pecados pasados, es porque encontró en el sistema, en ese gran sistema social, comunitario, ese sistema de especie, encontró que hay alguien de la especie que toma sobre sus hombros la responsabilidad de todos los pecados de la especie. Los pecados no se quedaron por ahí volando. Los pecados no fueron, digámoslo así, tomados como cosas que se descartaban. ¿Por qué? Porque es que el sistema no puede descartar eso. El sistema tiene que resolver el asunto. Y entonces encontró Dios, ya, dentro de la especie, quién o quiénes tomaran sobre sus hombros la responsabilidad de los pecados que Dios decidió no tomar en cuenta. Aleluya. Dios decidió no tomar en cuenta. ¿Tiene el poder para hacerlo? Esa persona o ese elemento del sistema, porque es victorioso sobre el pecado y ha recibido el poder de dominar lo que antes dominaba el pecado. Es decir, se volvió alguien que hizo del pecado una cosa, digámoslo así, una cosa ineficaz, una cosa incapaz de afectar, anuló su poder, anuló su fuerza, lo venció, son términos que estoy usando, lo venció, lo sometió, le quitó su influencia, y entonces, en este orden, si en el sector humanidad, aquí está el pecado, aquí surgió alguien que desarrolló todo el potencial concentrado, todo el potencial que estaba para surtir efecto en la especie, lo recibió, y ese alguien desarrolla una estructura que hace que el pecado allí no surte efecto, que el pecado no tenga allí ningún poder. Y esa estructura así lograda, entonces va extendiéndose a través de esa persona o de esa entidad y va cubriendo los territorios donde el pecado tenía su poder. Aquí está alguien que hace el contraste y entonces
ese alguien extiende la meta de su desarrollo, la conquista alcanzada, y va abriendo la posibilidad de que más y más se sumen. Cuando el fracaso había tomado todo esto, el sistema tiene cómo desarrollar soluciones porque potencial le dio Dios para desarrollar soluciones desde su interior, el interior del sistema. Yo espero que esto me lo estén entendiendo bien. Lo estoy explicando así porque es como hoy nos quedaría fácil entenderlo. Porque la solución no puede estar fuera del sistema. La solución no está fuera del sistema. ¿Por qué? Porque si la solución está fuera del sistema, quiere decir que esto fracasó. Por tanto, el que creó esto fracasó aquí, y aquí no hay fracaso. Cuando hay una parte de esto que no funciona, no quiere decir que fracasó porque el sistema tiene todo el potencial. La cosa es que llega el momento en que aparece alguien que capta toda esa fuerza del potencial dado y comienza a desarrollar capacidad de soluciones. De hecho, las figuras que se usan en la Biblia tienen que ver con la cultura en la cual surge eso, y por eso vamos a ver toda una cantidad de figuras que incluyen el hecho de un cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o la figura de alguien que rescata a los cautivos, bueno, son muchas figuras bíblicas, pero todas ellas lo que dan a entender es esto. Pero todo surge dentro del sistema. Tuvo que ser uno de los nuestros. Y de hecho fue uno de los nuestros, gloria a Dios. Y por eso ese uno es el Señor nuestro. Ese uno es el que tiene todo el poder. Ese uno es aquel de quien todos reciben de él gracia sobre gracia. Es aquel que en él lo tenemos todo, porque en él está todo completo para que lo que nos haga falta sea suplido. Pero todo surgió aquí. ¿Por qué? Porque el sistema tenía cómo hacerlo, porque así lo hizo Dios. Gloria a Dios. Esa idea es algo que me gustaría lo asimiláramos bien. Entonces, hay uno de los nuestros, una característica, tiene el poder porque ha sido victorioso, otra característica, y tiene voluntad para hacerlo porque maduró para amarnos y desde su amor nos comprende y nos asume. Aleluya. Desde su amor nos comprende y nos asume. Y por eso nosotros ya habíamos dicho acerca del perdón, que Dios nos perdona en Cristo, porque Cristo es alguien que sin ser perturbado por el mal y por el pecado y victorioso sobre el pecado, nos vio en nuestra deficiencia absoluta y buscó que Dios, el Creador, decidiera perdonarnos a través de su perdón, porque le dijo a Dios, es que yo sé que ellos no saben lo que hacen. Esa visión es aquel que está asumiendo la parte deficiente, pero todo se está desarrollando dentro del sistema con todos los recursos que Dios entregó, y que esos recursos que Dios entregó son condiciones que van surtiendo su efecto porque van dando los resultados definitivos. Aleluya. Ese es el ministerio del Mesías. Ese es el ministerio del Mesías. Por eso podríamos decir que ese que aparece allí es el siervo sufrido de Jehová. Por ejemplo, Isaías 53. Ese es el hijo de David, el hombre que llega y conquista, domina a sus enemigos, ¿ya? En la idea del Salmo 2, ¿ya? En la idea del Salmo 110,
domina, tiene el control para darle a su pueblo la oportunidad de ser libre. Esa es la idea del Hijo de Hombre que aparece en Daniel, en donde Él, cabeza de toda una humanidad reinante, recibe el reino por los siglos de los siglos. Entonces fíjense ustedes que estamos hablando de un sistema muy bien entendido por el pueblo de Israel. A la luz de eso, entonces entendemos la idea de Isaías 53. Fíjense ustedes, yo quiero que vayan entendiendo esto en su sentido general. Ya vamos viendo detalles a su tiempo. Iremos analizando detalles en la medida en que vayamos descubriendo que es una cosa tremenda de la gracia de Dios. Es decir, ¿por qué la gracia de Dios? Porque enriqueció su programa de esa forma. Porque nos hizo para ser tan especiales que nos llenó de todas las posibilidades cuando nosotros no teníamos nada. Que nos dio futuro cuando éramos unas criaturas elementales. Cuando nosotros apenas nos podíamos encontrar encerrados en una cueva defendiéndonos de los animales, ya Dios había hecho un programa potencializado con todo un plan de riquezas. Y vamos a ver nosotros que eso lo hizo Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Ya? El apóstol Pedro le decía a los creyentes, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, rescatados, redimidos, de vuestra vana manera de vivir, no con cosas preciosas como oro o como plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, es decir, un surtido de posibilidades suficientes, elaboradas en la mente de Dios, antes de que nosotros siquiera pudiéramos aparecer en el mundo, de modo que Dios enriqueció. Eso es gracia. Enriqueció el sistema para la posibilidad humana. Lo enriqueció desde su mente, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor a vosotros. Ustedes van viendo en todo esto que es cosa grandiosa de Dios. Y este Dios merece toda la alabanza, todo el reconocimiento de parte nuestra y sobre todo ese sentimiento de gozo que sentimos, el poder entender que es un Dios que desde siempre pensó enriquecernos con lo mejor que había en sus recursos. Ese es el ministerio del Mesías. De esa forma, los pecados son asumidos por la misma especie. Es decir, no es Dios quien asume los pecados, sino Dios que hizo el sistema tan potente que la misma especie tiene el poder de asumirlos y resolverlos para recrearse, para reordenarse, para corregirse y para enrutarse hacia la meta del objetivo propuesto por Dios originalmente. ¿Ya? La misma especie que anula la eficacia del mal, resolviendo el problema con sus propios logros, usando las posibilidades del derecho divino. Hay quien decide pagar la deuda exigida por la redención. Entiendan, no es Dios quien está exigiendo pago de deuda. Dios no está exigiendo pago de deuda. Dios lo que está buscando es que el programa no fracase. ¿Ya? Dios no es ofendido realmente, aunque se ve así en la figura que muestra, no es ofendido por nuestras acciones equivocadas. Eso no ofende a Dios porque Dios está por encima de todo eso. No, pero sí podemos decir, de hecho, la figura se da en la Biblia, pero hay que saber interpretar la figura. ¿Ya? Lo que sí Dios está buscando por todos los medios es que
en el programa ninguno fracase, porque Dios lo enriqueció, porque Dios lo surtió. Y está buscando que surjan personas, surjan grupos, surjan entidades que vayan desarrollando un estado de plenitud, usando todo ese potencial para enriquecer las partes débiles y surtirlos, enriquecerlos con todo el poder de los contenidos especiales de lo que Dios entrega, de lo que Dios aporta. ¿A qué? Al sistema. Aleluya. Y entonces, el pecado es resuelto porque surge alguien que logra ponerse por encima de él, lo vence, lo domina, le quita todo su territorio y le transmite a la especie, a los que logran asimilar, logran crecer para asimilar, le transmite sus felices resultados. Y esa es la obra de Dios. ¿Por qué es obra de Dios? Porque Dios hizo que el sistema pudiera dar todo eso, pero es la obra de la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad va descubriendo cómo ir logrando, con los recursos provistos por Dios, con la disposición de Dios, contar con la orientación de Dios, con la dirección, consultarle a Dios, buscar las claridades de Dios para seguir el modelo de vida que Dios idealmente ha trazado. Depender absolutamente de Dios, que es lo que hace que el sistema funcione, porque el que sabe cómo funciona es Dios, y si aprendemos a depender de Él, le sacamos jugo a todo lo que Dios nos ha dado. ¿Ya? Cuando eso se da, entonces se van resolviendo esos problemas y alguien paga por todos esos pecados que Dios decidió no tomar en cuenta. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, está ese texto, esa es la idea del texto. Vamos a ver si leyendo el texto nosotros podemos entender ese fondo espiritual maravilloso en el que se ubica las posibilidades nuestras a través de alguien que desarrolla toda la riqueza del potencial dado por Dios. Capítulo 52, vamos a leer desde el comienzo, versículo 13. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Miren cómo al final la parte negativa, la parte mala del sistema. En la sociedad humana hay una parte mala que está tan desubicada, que está buscando sus intereses en la degradación del resto. Está buscando por todos los medios impedir que esta claridad llegue, que esta visión tenga resultado. Y si va surgiendo alguien que vaya dando un poquito la medida, o tratan de seducirlo para quitarle el empuje y el interés por llegar a ser lo que podría ser la solución en la propuesta de Dios, o cuando ya no pueden hacer nada contra alguien así, buscan destruirlo. ¿Ven ustedes? Bueno, están viendo Isaías 53. Eso es Isaías 53. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha
manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién le da crédito a este presupuesto? ¿Quién? ¿Quién dice, aquí estoy? ¿Quién dice, estoy dispuesto? ¿Quién dice, me la juego? ¿Quién entiende el sistema? ¿Quién entiende la propuesta? ¿Quién entiende el interés de Dios? Y dice, aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy para cumplir con la meta. Aquí estoy para que tú me ayudes a enriquecerme con toda la claridad de lo que has creado como presupuesto y poder yo ser el frente de lucha para rescatar al resto de mis congéneres, al resto de mis hermanos. Quiero ser esa persona. A lo largo de la historia hubo muchos que de alguna forma se acercaron, buscaron. Algunos hicieron grandes cosas, otros se quedaron cortos, muy cortos, hasta que llegó alguien así. Por eso el texto dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo. Vean ustedes que está apareciendo la idea del renuevo en el espíritu de Isaías 11, ¿no? ¿Ya? Como un retoño que brota de un tronco seco. Ya varias veces me he mencionado la idea. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. ¿Cómo es posible que en medio de unas condiciones tan hostiles, tan difíciles, de tanta resistencia, de tanta oposición, alguien se levante y comience a crecer? Tiene que ser que tenga profundidad, una raíz profunda, que en tierra seca encuentre su sustento nutriente en las profundidades por donde cruzan las fuentes de agua viva, porque la superficie es un desierto, en la superficie es un territorio donde no hay agua, donde no llueve, raíz de tierra seca, inaparente como planta, pero viva en la profundidad de su contenido, porque aprende a nutrirse no de la condición superficial del mundo social en el que se mueve, porque entiende que allí no hay nada y echa sus raíces hacia las profundidades de las razones originales del propósito de Dios. Como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Estamos viéndolo aquí en las condiciones de alguien que para el manejo social no representa un atractivo, porque está contradiciendo los intereses de la cultura, los intereses del medio, los intereses de la sociedad. Le está haciendo resistencia a todo eso. ¿Ve? Entonces, no hay parecer en él. Fíjese que nosotros estuvimos hablando en Semana Santa sobre el siervo sufrido de Jehová y estamos diciendo hoy algo que complementa eso que trabajamos en aquel entonces. ¿Ya? No hay algo que llame la atención. ¿Por qué? Porque la cultura no quiere producir ese tipo de hombres, porque no conviene. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Entonces va apareciendo el ser marginado, pero que tiene el valor de sostenerse firme, entendiendo la meta de lo que está buscando. Por eso les decía al comienzo del culto, necesitamos conocer la grandeza de Cristo. Este hombre es la machera, este hombre es calidad, un hombre que sabe que se tiene que enfrentar a toda la hostilidad que hay en un mundo que tiene un sistema que se opone al de Dios y él quiere sacar adelante el propósito de Dios por amor a los suyos, pensando en el bienestar de los suyos. Y solo así tiene sentido, porque ¿qué va a valer la pena
luchar por alcanzar una meta de estas para intereses personales, cuando en lo personal a él le podría ir mejor metiéndose en el común y actuando con toda su capacidad para sacar adelante los privilegios personales que tenía. Pero no, está pensando en todos los demás, y por eso sabe que tiene que resistir toda una oposición, una cerrada oposición. El escritor a los Hebreos le dice a los creyentes: mirad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra él, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque ustedes hasta ahora no han tenido que luchar hasta la sangre, es decir, hasta dar la vida enfrentándose al pecado. ¿Ya? Sí. Y todo porque tenía claro hacia dónde tenía que ir. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Esos somos los seres humanos. Nosotros, cuando vemos que las cosas se ponen duras, le damos la espalda a aquellos que están luchando por sacar adelante el espacio que es para nuestro bienestar. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y entonces está dando el efecto poderoso de lo que hizo, y lo está dando como una idea concreta. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros, en cambio, lo tuvimos por alguien a quien Dios azotaba, por alguien a quien Dios abatía, ¿ya? Herido y abatido por Dios. Es decir, a ese desprecio que le hacen y ese maltrato que le dan, se lo ganó. Debe haber hecho algo muy feo para que lo traten de esa forma. Mientras él estaba haciendo todo eso, pensando en el bienestar de aquellos que lo estaban despreciando y lo estaban juzgando equivocadamente. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando yo leo ese texto, yo digo, se necesita que Dios tenga muy claro la solvencia de este hombre, o la solvencia de este elemento del sistema, lo digo así. Se necesita que Dios lo tenga muy claro, para que Dios le ponga encima tan grande responsabilidad. Esa responsabilidad sobre cualquiera lo aplasta, lo destruye. La mayoría de nosotros no resistiríamos un minuto con ese peso, y con esa presión, y con esa dimensión de la necesidad humana. Pero Dios sabe cuánto había en ese hombre, cuánto había desarrollado, cuánto había recibido de él, cuánto se había dispuesto a ser formado, cuánto nutriente espiritual profundo tenía, de modo que él se daba cuenta que aguantaba, que tenía con qué. De hecho, lo estimuló desde muchos territorios, le abrió una visión cada vez mucho más amplia de la grandeza de lo que estaba sucediendo. Lo hizo cercano, tan cercano que él conoció intimidades de su Dios. Por tanto, desde ese secreto profundo de Dios, este hombre entendía a qué se estaba jugando, y por tanto tenía la consistencia para hacerle frente a lo que viniera, y Dios sabía que en ese hombre estaba un poder suficiente para soportar la embestida, la agresión de toda la maldad que había en el mundo, que ensañado sobre uno que le hacía resistencia a esa maldad, se iba a convertir en una fuerza terrible, destructiva, aniquiladora,
que intentó hacerlo, pero no consiguió nada, porque éste resistió todo el tiempo hasta el final. Aleluya, aleluya. Y allí se estaba jugando nuestro futuro, en la vida de un hombre, en la vida de un Galileo del siglo I, viviendo en una sociedad deprimida, viviendo bajo el agobio de una religión mal manejada, un país sometido al dominio de una potencia, un país gobernado por gente que no le importaba la dignidad de su pueblo. Y allí creció este poderoso que le ganó la pelea al pecado, que le ganó la pelea al mal, que venció la condición que nos había vencido durante tanto tiempo y que generó una victoria que lo convirtió en redentor para ir extendiendo su efecto liberador, porque recibió poder para hacerlo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso nos deja ver el texto. Angustiado él, versículo 7, y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, aleluya, y su generación, ¿quién la contará? Lo quitaron de en medio porque dijeron, deshagámonos de él, y sucede que esa fue, digámoslo así, la parte final de la estrategia victoriosa, cuando él no cedió para guardar la vida, no cedió en nada y se sostuvo firme en medio de las condiciones que lo estaban llevando a la muerte, porque sabía que si llegaba victorioso a la muerte, él sería señor de la muerte, porque la muerte no tendría ningún señorío sobre él. A su tiempo vamos a extender la explicación de esto. Pero en el punto central está el hecho de que este hombre hizo todo eso con toda la claridad de lo que sabía, de lo que entendía, se tendría que dar. Y por eso él pensaba en los resultados, y dice, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ese texto tiene, esa idea tiene un doble sentido. Fue herido por la rebelión del pueblo, es decir, las actitudes rebeldes del pueblo lo hirieron, pero al mismo tiempo fue herido por la rebelión del pueblo porque él asumió frente a las condiciones terribles de la formación moral y espiritual del pueblo, asumió el hecho de enfrentarse a todo el sistema que agredía a ese pueblo desubicado, ¿ya? Descontrolado, desmoralizado, ese pueblo a punto de ser destruido. Él llega hasta la condición final para darle oportunidad a ese pueblo de levantarse y ser rescatado. Hermanos míos, qué cosa tan extraordinaria, qué cosa tan maravillosa. Dice, versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, su claridad, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos
Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahora ya estamos entendiendo, a la luz de esto, de Isaías 53 y otros textos, que el pecado fue asumido desde un territorio poderoso de claridad. La claridad de alguien asumió el pecado de nuestra ignorancia y de nuestra torpeza. Y cuando Dios dice, yo no lo tomo en cuenta, no está haciendo una arbitrariedad, sino que ya cuenta con ese recurso, porque Él sabe que en las condiciones maravillosas de la vida de un hombre perfectamente desarrollado con todos los presupuestos del sistema que Dios estableció, estaba la garantía para que el poder del pecado que nos había destruido la vida perdiera eficacia, porque nuestro Goel, porque nuestro Redentor, porque aquel familiar nuestro que tenía el poder porque era un hombre moralmente recto, lo vamos a analizar en detalle, ese hombre se puso de frente a enfrentar el pecado, de modo que le quitó vigencia, habiendo él pagado a través de su esfuerzo y su sacrificio toda deuda que pudiera tener un ser humano, porque él usó todos los recursos del sistema que se concentraron en él por su victoria. Dios lo hizo Señor y desde allí pagó la deuda de todos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Eso, hermanos míos, es redención. Hemos sido redimidos por uno de los nuestros que le creyó a Dios, que asumió el reto de crecer en la claridad y en esa claridad venció el pecado, venció el mal, venció el mundo, venció la cultura, venció toda la resistencia social que se le hacía, venció la ignorancia que campeaba en el ambiente social en el que él vivía, venció todo y adquirió toda la sabiduría necesaria para ponerse en las posiciones válidas, que hizo que toda la riqueza del plan establecido por Dios se centrara en él y se manifestara en él por fin. Todas las condiciones de la imagen y semejanza de Dios que vamos a analizar dentro de 8 días, esas virtudes gloriosas de alguien que concentró todo el, digámoslo así, toda la fuerza, toda la virtud de un proyecto divino que surtió Dios para dar resultado hasta la meta final. Y Él lo consiguió y hoy está sentado a la diestra de Dios, y ese hombre maravilloso nos extiende la gracia, nos extiende su benevolencia y nos dice, acójanse, que si ustedes aceptan mi propuesta y se meten a vivir en esto, el pecado no tendrá territorio en ustedes, y todo lo que ustedes hayan hecho, yo lo cubro, porque tengo con qué cubrir, tengo con qué pagar, y los rescato para que tengan libertad de actuar en el sistema como yo he ordenado las cosas y puedan vivir libres para el resultado victorioso para el cual Dios los ha creado. Aleluya. Ahora vamos entendiendo de dónde viene el hecho de que el pecado ha sido asumido. Bueno, ya nos va quedando claro. Y por favor, con esta claridad, abrámonos hacia una visión distinta del programa espiritual de nuestra vida y vamos a ir entendiendo cómo acogernos a eso, cómo meternos en eso, para que esto que se llama justificación a través de la redención para nosotros tenga mucho sentido. Lo cierto es que ahora sabemos a dónde fue a parar el pecado, que Dios no tomó en cuenta y que realmente estamos libres de él si queremos vivir a la altura de lo presupuestado por Dios en Cristo Jesús.
Pónganse de pie, hermanos míos. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por esto que nos has dado. Esa claridad que nos abre oportunidades, que nos despierta una visión distinta de las cosas, que nos sensibiliza, Señor, para entender que tú tienes todo muy bien organizado y que en Cristo Jesús nuestras posibilidades son enormes. Padre Santo, ayúdanos a ir entendiendo la validez de todo esto, esa poderosa doctrina de la redención que sustenta nuestra justificación, sustenta el perdón que recibimos y la oportunidad de vivir por encima del pecado, venciéndolo y de crear unas posibilidades superiores en las condiciones de nuestra vida. Danos la victoria, Señor, en la claridad de Cristo Jesús. Haz que esta visión de Él, esa capacidad de Él para entender tu plan y disponerse a obedecerlo, todo eso repose en nosotros y nos podamos mover con una eficacia que nos identifique con aquello que Él alcanzó a entender y a desarrollar. En el nombre de Jesucristo, dale victoria a tu iglesia, Señor. Saca a tu iglesia de ese juego superficial y mediocre del mundo. Nosotros ya no estamos en el mundo, aunque vivimos aquí, Señor, porque la claridad de este plan maravilloso hace que nosotros tengamos una expectativa superior a lo que comúnmente la gente tiene. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor, gracias Padre Santo por esto que nos ayudas a entender. Amén, amén. Hermanos míos, por favor, disponga su corazón a asimilar esto y a meterlo a la vida, a convertirse en una persona que termina alcanzando tanta claridad que cambia su sistema de vida, porque se fortalece en la riqueza de todo lo que Dios le ha dado a la humanidad, en los recursos de grandes hombres y especialmente en los recursos de Cristo Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Espero que todo esto vaya teniendo sentido y que nos lleve a pensar de otra manera y que nos lleve a salir de la manera común de vivir que heredamos de nuestros antepasados, porque estamos siendo redimidos con una claridad distinta. Que Dios nos ayude. No olviden, hermanos míos, que el próximo lunes, mañana, tendremos nuestra reunión para los maestros y los invitamos a todos a partir de las 7 de la noche. Dios les bendiga, salúdense unos a otros. Mismo